Tenemos al abogado Francisco Jiménez Sánchez, ministro de Gobierno, en la línea telefónica. Francisco, muy buenos días. Washington Delgado te saluda. Bienvenido aquí a los micrófonos de Radio Forever. ¿Cómo está Washington? Buenos días. Poder compartir con usted ahora en esta mañana. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a hablar sobre mesas de diálogo y también la relación política con la Asamblea Nacional. Pero quiero plantear un tema que me preocupó ayer y nos preocupa a los ecuatorianos. Cuando Leonidas Issa llegó el día de ayer a las nuevas mesas de negociación, dijo que aún había temas pendientes con la banca pública y privada y las cooperativas, a pesar de que reconoció que la mesa de alivio financiero la semana anterior ya se cerró y se firmó un acta. ¿Cómo toma, Francisco, este hecho que preocupa, yo creo, porque parecería que Leonidas Issa o no tiene claro lo que es una metodología de diálogo, o de pronto van a seguir aumentando a pesar de cerrar cada mesa? Bueno, yo creo que él tiene también su forma de presionar, ¿no? Él ha tenido, al final del día, uno se siente en una mesa de negociación buscando negociar, o una mesa de diálogo buscando establecer cuáles son los puntos que son importantes. Pero eso no quiere decir que no se haya ya llegado a un acuerdo en la mesa, que no se haya ya firmado un documento por parte de las organizaciones sociales que intervinieron y por parte de los representantes del gobierno, que no se haya ya cerrado este capítulo. Que siempre se puede reabrir, sí se puede reabrir, pero primero tenemos que continuar con la metodología y concluir con el resto de las mesas que todavía tienen bastante trabajo por dar. Yo creo que aquí hay un trabajo serio en el que se ha comprometido el gobierno, sobre el cual se ha puesto la necesidad de dar resultados, porque de por medio está el interés de los ecuatorianos. Las organizaciones indígenas lo han visto. Y más allá de estas opiniones, son perfectamente legítimas y hasta cierto punto comprensibles. Nosotros tenemos que continuar con las otras mesas, con focalización con la mesa agrícola, con educación de aquí a unos días más. Y una vez que se haya concluido con ese proceso, podríamos revisar lo otro que él ha solicitado, pero hasta tanto no, nosotros tenemos 90 días y debemos el trabajo que ya se empezó. Claro. Bien, ahora vamos al tema de la focalización de subsidio. ¿Cómo resolver el tema de que CONAI, movimientos indígenas y campesinos, prácticamente plantean una focalización, yo lo planteo así como a la inversa? Normalmente la focalización es a la persona que lo necesita, pero ellos dicen que se dé un subsidio general y que se focalice a los que no necesitan. ¿Qué planes tienen ustedes para convencer a los negociadores de las comunidades de tal manera que sea como corresponde, como dice la norma de una focalización, y no a la inversa como ellos lo están planteando? Y ahí tiene que haber claridad quién es el objeto de la focalización, qué poblaciones son las requieren este tipo de subsidio. Y hubo previamente ya una serie de criterios, 8 criterios para ser exactos, que se trabajaron dentro de la mesa y que estaban acordados por las organizaciones sociales y por los miembros y funcionarios del gobierno. Uno de esos puntos es ver claramente con cuál es la población que tiene que ser objeto de esa focalización, que es la que está en los sectores rurales, en los sectores urbanos marginales. Trabaja, por ejemplo, transporte comunitario, y una serie de criterios que son los que guían cualquier tipo de focalización que se quiere implementar. Entonces, dentro de esto no debe haber ninguna duda. Cualquier método de focalización que sea el que finalmente se implemente tiene que ir a los estratos más desprotegidos de la población. No puede ser para garantizar que quien está en condiciones de pagar por el precio normal determinado. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que dicen los especialistas de Petroecuador, del Ministerio de Energía y de algunas instituciones más que están participando, y lo que tiene que ser claridad para el pueblo ecuatoriano es que cualquier cosa que se adopte va a ser en beneficio de quienes más lo necesitan. Lo peor que podría pasar, optemos otro sistema de subsidios fiscalizados, que luego pues termine haciendo no una discriminación entre quién sí, no, sino que lo obtenga como una real, lo que aumentaría serían las cargas para el Estado. Y claro. Eso vamos a hacerlo nosotros. Sí, Francisco, porque el tema de focalizar a quien lo necesita es hasta que salga del nivel de pobreza y hasta que pueda financiar, es decir, que es algo momentáneo como parte de una focalización. En cambio, hacerlo a la inversa, como está pidiendo Leonidas Issa,
sería eternizar el subsidio y eso no es lo que corresponde, ¿no? Ya justamente miles de millones de dólares que se han gastado en ese subsidio de combustibles, que muy bien deberían servir para otras necesidades, Francisco. Totalmente de acuerdo y así es como se está entendiendo, al menos así como lo entendemos nosotros en los aparatos del Estado y así es como vamos a buscar plasmarlo dentro de la mesa, porque cualquier otra cosa sería hacerle una carga adicional al país que no la necesita ni la debe y además tampoco estamos dispuestos a conceder en ese. Perfecto. Luisa María. Ministro, muy buenos días. Le quedaría un día más, ¿no? Porque se supone que son 5 días para el tema del tratamiento de la focalización de subsidios a los combustibles en esta mesa de diálogo. Se retoma el día viernes. ¿Cómo ve usted las cosas? ¿Van a poder terminar ese día? Bueno, el tema de la focalización no es algo que hemos estado buscando durante una semana, sino que es algo que ha venido buscando y dándole la vuelta al Estado durante meses. Se podría decir hasta años, se lo ha discutido años. Hoy pues hay un escenario institucional que permite esa discusión y desde ese punto de vista es positivo. Vamos a ver la manera de implementar un esquema de focalización que evite el contrabando, que evite la distorsión del proceso para que vaya de quienes sí lo necesitan y no de quienes quieren aprovecharse de este mecanismo. Yo tengo confianza en que podemos llegar a algún parámetro importante este viernes que se reinstale la mesa. Y no, pues no nos olvidemos que aparte de las mesas que están constituidas está la mesa de transición, donde van los desacuerdos y que permiten presentarlos al final de todo el proceso. Lo que tiene que estar claro aquí es que las instituciones gubernamentales están sentadas de vuelta sin la responsabilidad de buscar la mayor cantidad de ser irresponsables para que el Estado permita atender a Francisco, ¿hay algún problemita de comunicación con la llamada telefónica? No sé, ¿será posición o qué será, Francisco? Se corta, Ahora, se ¿qué tal corta. me escucha? Ahora, ¿qué tal me escucha, Washington? A ver, sí, vamos adelante para ver qué tal, ojalá se haya mejorado. Ok, perfecto. Entonces lo que le decía es que nosotros tenemos el serio compromiso de buscar genuinamente un mecanismo de focalización que vaya en función de quienes más lo necesitan. Y eso es lo que vamos a intentar plasmar. No hay que olvidarse tampoco que dentro de la metodología de las mesas existen 10 mesas constituidas y una mesa de coordinación, que es a donde irían, por ejemplo, a aquellas circunstancias donde no se ha logrado llegar a un acuerdo y que se verían al final. Lo que está claro aquí es que los funcionarios públicos tienen la clara consigna dada por el señor presidente de la República de que debemos buscar llegar a acuerdos que vayan en función de las grandes mayorías y que permitan solucionar los problemas que se esconden detrás de las causas legítimas que le dieron origen al paro en las semanas pasadas. Entiendo entonces que si no llegan a un acuerdo todavía el viernes, eso pasa a la mesa de coordinación y queda para el final, o sea, avanzan con los otros temas mientras tanto. Totalmente, así es. Francisco, ¿cuál es la posición del gobierno y especialmente del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a la invitación que ha hecho Virgilio Sanguiszela, presidente de la Asamblea Nacional, para dialogar sobre la agenda legislativa? Él dice que hay que mirar la página, que en referencia a la iniciativa de invocar a la muerte cruzada, destituir a Lazo, como que ya todo esto hubiera pasado, y borrón y cuenta nueva vendría a ser. ¿Cuál es la posición, Francisco? Bueno, la verdad es que para nosotros el rol del presidente de la Asamblea ha sido, por decirlo menos, errático. Porque él, por ejemplo, convocó a un proceso de mediación cuando se habían producido las circunstancias del paro y luego resulta que formó parte de un espurio proceso de intento de golpe de Estado institucional dentro de la Asamblea, en la cual él votó a favor de la destitución del presidente de la República. Eso no prosperó. Para nosotros fue una muy mala señal respecto de cuál debía ser el rol que debía jugar la presidencia de la Asamblea, que tenía que tener también un rol neutral y de mediación y no tomar parte en esto que se estaba fraguando. Sin embargo, ahora pues ha enviado ese documento en el que dice, como usted bien señala, que borrón y cuenta nueva y vamos para adelante. Nosotros nunca como gobierno nos hemos negado al diálogo siempre y cuando sea frontal, sea transparente, sea responsable con el país. Por lo tanto, esperamos que en esta ocasión el nexo que se puede establecer entre Ejecutivo y Legislativo sirva no para obstruir los grandes procesos de reforma legal que necesita el Ecuador, sino para darles fluidez. Dentro de ese aspecto nosotros estaríamos inclinados a aceptar la invitación en la medida
en que se pueda producir un diálogo fluido, transparente, honesto y con una metodología clara que permita llegar a resultados. Para esos efectos tendría que haber una agenda legislativa con la claridad de los temas que se van a tratar o que estarían sobre la mesa para ver si se los trabaja durante lo que resta de este año. Creemos que digamos que la vida institucional de la Asamblea ha estado bastante accidentada, sobre todo en los últimos meses. Eso nos ha impedido avanzar en las reformas que el país necesita, pero el país necesita soluciones. Y por encima de lo que pensemos o cómo nos sintamos, tenemos que buscar la manera de establecer los puentes para buscar esas soluciones. Así que dentro de eso, el gobierno nacional estaría dispuesto a volverse a sentar en una mesa ejecutivo-legislativo siempre y cuando haya una agenda clara legislativa que permita tratar una serie de temas que son importantes para el país. Francisco, a otro medio de comunicación usted le dijo que lo de la política se gana, o por decir así, el que más votos tiene, ¿no? Yo lo tomo como cuando un funcionario público, el presidente de la República, y los asambleístas pueden cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Y en ese sentido quiero referirme a que va a ser difícil la administración, creo yo, al momento, si no hay un diálogo verdadero, sincero, abierto con la legislatura, por parte también del Ejecutivo, entre ambas partes. ¿Y por qué? Primero porque, a diferencia del primer año de gobierno de Guillermo Lasso y ustedes, hoy tenemos una mayoría en el CAL que es de oposición. Y también los 3 directivos de la Asamblea Nacional. Y más aún como prueba, esa aprobación con 75 votos de una ley que coarta la libertad de expresión. Francisco, ¿cómo negociar? ¿Qué expectativa podría haber? ¿Por dónde se podrá encontrar la salida cuando el mismo Virgilio Saquicela ha dicho que él está de acuerdo con lo que se aprobó y él aprobó y puso su voto a favor de esa ley que se ha denominado como hasta ley mordaza, Francisco? Bueno, sobre eso ellos ya tomaron posición y aprobaron un proyecto que no coincide con la visión que tenemos en el gobierno nacional de lo que debe ser una ley de comunicación. El presidente ya ha sido muy claro y muy enfático en ese aspecto y dijo con total y absoluta claridad que no piensa aprobar ese proyecto tal como está planteado por el legislativo. Nos quedan 2 opciones: la reforma total, el veto total o el veto parcial, que es lo que el presidente está evaluando ahorita. Él, entiendo, va a desarrollar un foro con los diferentes medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para discutir un poco el alcance de lo que debería ser el veto, pero hay una cosa que es muy cierta y es que la Asamblea ya tomó posición allí. Eso está en franca divergencia con lo que nosotros creemos que debe ser una ley de comunicación, y sobre lo que estamos evaluando ahora es si procede el veto total o el veto parcial. Y para eso el presidente pues va a llevar a cabo un foro en el que permita discutir este tema un poco más ampliamente y según eso se tomará una decisión. Pero lo que está claro es que tal como está planteado hasta ahora el proyecto pues no coincide con los objetivos del gobierno ni con la visión que nosotros tenemos de la libertad de prensa y de la comunicación en el Ecuador. Sí, es solo como un adelanto, la posición, porque he comparado los 2 textos. No creo que se pueda hacer un veto parcial porque la distancia que hay entre uno y otro texto, el de mayoría y el de minoría, es bien amplia. Y el presidente tiene prohibido por constitución de agregar materias que no se hayan incluido en el texto que aprobó la Asamblea. Por eso es que la mayoría de gremios periodísticos están pidiendo especialmente que sea un veto total, Francisco. Bueno, sí, esa es una posición, es una de las que se ha discutido. El presidente estará tomando la decisión en los próximos días, pero lo que quiero que tengan claro los medios de prensa y los diferentes medios de comunicación es que el gobierno de ninguna manera va a promover ningún tipo de normativa que coarte la libertad de expresión, que establezca cortapisas ni niveles de censura previa y que nos devuelva de alguna manera al pasado ominoso donde se perseguía a periodistas simplemente por el hecho de dar su opinión. Nosotros hemos recibido muchas críticas, algunas de ellas hemos considerado injustas, pero aún así, considerando injustas esas críticas, es mejor esa posibilidad de decir lo que uno considera, aunque a veces no coincidamos o aunque a veces podamos pensar desde el gobierno que están equivocados, a cualquier otro escenario de restricción o de coartar la libertad de expresión. Una democracia no se construye con procesos de alabanza, una democracia se construye con una crítica en lo posible constructiva, pero crítica al fin, porque al final del día eso es lo que termina enriqueciendo el sistema, no el silencio. Luisa María.
Decía el presidente de la Asamblea que habían conversado a posterior de la sesión solemne acá en Guayaquil y que le había planteado la posibilidad de que esa reunión sea la próxima semana. O sea, ¿habría igual la intención de sentarse a conversar con la Asamblea? Sí, nosotros cruzamos unas breves palabras luego que terminó la sesión del municipio, eso es cierto. Nos encontramos ahí, estaba él sentado al lado mío, delante mío, entonces no había tampoco posibilidad de conversar demasiado, pero sí cruzamos unas breves palabras cuando se terminó el evento, en el cual pues él mencionó el tema de la carta y nosotros le reconocimos que la habíamos recibido. Así que en función de eso nosotros le estaremos contestando por escrito, como corresponde, entre hoy y mañana, estableciendo cuáles podrían ser los criterios de esta conversación. Insistimos, esto no se trata de un tema de personas ni de nombres, se trata de una cuestión de instituciones donde está por medio del interés del país. Hemos perdido mucho tiempo en un año que ha sido bastante accidentado, no podemos perder más, tenemos que empujar el carro hacia adelante, y si es que esa es la intención del legislativo, pues entonces nosotros estamos dispuestos también a sentarnos en esa mesa para poder avanzar con la solución de los problemas que el país tanto requiere. Francisco, en el tema de la consulta popular, haya o no haya el diálogo con la legislatura, temas como reformas a la Constitución, de alguna manera, inclusive se está pidiendo que se reduzca el número de asambleístas de 137 a algo menos de 100, etcétera. ¿Todas estas situaciones seguirán siendo consideradas en el gobierno ecuatoriano? Sí, el tema de la consulta popular es un tema que ha estado rondando la cabeza de todos durante todo el año. Lo que sucede es que las circunstancias que ha atravesado el país durante este año han sido bastante vertiginosas y eso ha hecho que la consulta cambie de contenido, porque primero se iba a trabajar sobre tres ejes, que era el económico, el institucional y el de seguridad. Después, por los problemas de seguridad, nos enfocamos solamente en el tema de seguridad. Finalmente, con lo de las marchas, reapareció la cuestión institucional. Yo espero que ya terminemos de definir qué es lo que vamos a tratar durante estas 2 semanas que vienen y vamos a presentarle un texto al presidente de la República para que, si está de acuerdo, podamos proceder en función de esos criterios y impulsar la consulta popular que nos parece es necesaria para el país y una buena oportunidad podría ser en las elecciones seccionales del próximo año. Francisco, una última inquietud para cerrar y si luego tienes la oportunidad de agregar algo más a la ciudadanía. Mi pregunta sobre el tema de la corrupción, ¿no? En los últimos días hemos visto denuncias aún en el actual gobierno. Entonces, esta situación, ¿qué es lo que pasa? ¿Se quedaron los corruptos de los gobiernos anteriores o dentro de los actuales funcionarios hay también estas probabilidades? Este es un gobierno que es absolutamente intolerante con la corrupción. Nosotros hemos dicho claramente que no vamos a soliviantar ningún comportamiento de corrupción, venga de donde venga, ni de los cercanos, ni de los lejanos, ni de los que nos critican, ni de los que nos quieran, ni de nadie, ni de ningún funcionario. Hemos estado atentos a los hechos que han sido levantados en algunos medios de prensa durante las últimas semanas. Vamos a prestar todas las facilidades para que las instituciones, particularmente la Fiscalía General del Estado, lleve a cabo todas sus investigaciones. Creemos que tenemos la obligación de actuar ahí con prudencia, pero con absoluta transparencia respecto de los hechos investigados, y tengan la plena seguridad de que si es que hay alguien del gobierno o funcionario o que esté en alguna circunstancia relacionada con el gobierno que ha participado de actos de corrupción, será debidamente sancionado con todo el rigor que establece la ley. Lo que sí tiene que quedar claro también es que nosotros estamos a la expectativa, al igual que todos los ecuatorianos, que sea un proceso correcto, que se lleve a cabo con elementos de convicción suficientes, que las personas imputadas puedan defenderse y alegar lo que consideren que corresponda, y nosotros, pues como digo, vamos a prestar todas las facilidades para que se establezca con claridad si es que hubo o no aquí algún hecho ilícito, quiénes eventualmente participaron y cuáles son las sanciones que corresponden. Muy bien, pues hemos conversado con el abogado Francisco Jiménez Sánchez, ministro de Gobierno. Francisco, muchas gracias, y en este cierre, ¿quieres agregar algo más? Ese mensaje siempre oportuno a la ciudadanía, que en este segundo año del gobierno de Guillermo Lasso tenemos en general todos muchísimas expectativas. Que yo lo que quiero decirle a la ciudadanía es que tenga confianza en nosotros, que sabemos que hemos venido de un periodo duro, primero atravesado por una pandemia, luego por una serie de hechos políticos que han complicado la vida institucional del país y finalmente por un intento de paro
con el intento de derrocamiento de un presidente electo, legítimamente electo, y de un gobierno democrático. No han prosperado estas circunstancias. Creo que eso es lo mejor para la democracia. Nosotros vamos a actuar como corresponde, con tolerancia, con serenidad, con respeto, pero también con la firme convicción de que el Ecuador necesita ir hacia adelante. Creo que se han hecho algunas cosas interesantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social también, y hoy estamos enfocados más que nunca en lograr solucionar y atender los grandes problemas nacionales, sobre todo de quienes han estado más marginados y más abandonados en el proceso de desarrollo del país. Nos vamos a concentrar en un trabajo territorial muy intenso durante lo que resta del año, y vamos a estar siempre abiertos a establecer esos canales de diálogo con las diferentes instituciones y actores. Pero debemos decidir. Somos el gobierno nacional, representamos a 18 millones de ecuatorianos y la gente espera capacidad de decisión por parte de nosotros y no los vamos a defraudar. Muy bien, vamos adelante entonces, Francisco Jiménez. Muchas gracias. Gracias a ti, Washington, y un gusto, como siempre, haber podido mantener esta tertulia durante estos minutos. De acuerdo, vamos a la pausa comercial.